Buenas noches y bienvenidos a la conferencia sobre cómo innovar y no morir en el intento. Digo buenas noches porque estoy grabando la conferencia en Barcelona. Aquí son aproximadamente las 11:30 de la noche y por lo tanto les envío un afectuoso y caluroso saludo cordial. Bien, en la conferencia que tendré el placer de, en este caso, pues de ofrecerles, lleva por título, en este caso, cómo innovar y no morir en el intento. Antes de nada, sí que quisiera hacer un pequeño comentario sobre mi currículum. Me llamo Miguel Ángel Prats, yo soy profesor de Tecnología Educativa en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de Blanquerna, de la Universidad Ramon Llull, y aparte soy miembro del grupo de investigación CITIC, que es Pedagogía Social y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Bueno, tal y como les comentaba, tengo el placer en este caso pues de durante estos aproximadamente 40 minutos de hacerles esta pequeña conferencia sobre no voy a hablar tanto de tecnología, sino sobre todo de los procesos de innovación en la incorporación de la tecnología en la escuela, y por lo tanto cómo y de qué forma se están trabajando estos procesos de innovación, al menos en las escuelas en las que nosotros tenemos intervención aquí en Barcelona y concretamente también en Cataluña, ¿no? Sí que no me gustaría seguir en este caso sin comentarles una pequeña cita de Séneca. Séneca tiene una cita que se llama Nunc quaeris gratus nisi statimes, que significa nunca serás agradecido si no lo haces desde el principio. Y no quería empezar a hablar un poco del índice y cada uno de los contenidos que les voy a tratar durante esta charla sin agradecerle a Eli Montalve, que es la persona que se ha puesto en contacto conmigo desde Facebook, para poder impartir en este caso pues la conferencia, ¿no? En este sentido, Eli, te agradezco mucho la deferencia y por lo tanto muchas gracias para poder compartir con todos ustedes pues este rato de al menos de experiencia alrededor de los procesos de innovación con soporte tecnológico, ¿no? Como les decía, les he preparado un menú que tiene que ver sobre todo con 5 puntos que considero precisamente muy importantes. El primero de ellos tiene que ver como unas pequeñas previas antes de entrar en materia. Son unos puntos que considero muy importantes a tener en cuenta a la hora de tratar con procesos de innovación con soporte tecnológico. Más que nada porque me imagino que muchos de ustedes quizás sean líderes en sus escuelas o sean personas que tienen un alto grado de influencia con sus congéneres y por lo tanto me interesa mucho que primero comprendamos exactamente qué es lo que está sucediendo en la escuela en estos momentos cuando hablamos de tecnología y cuando hablamos de procesos de innovación metodológica o pedagogía con soporte TIC, ¿no? En segundo lugar, sí que me gustaría comentar otro punto que creo que es importante, que tiene que ver sobre todo también con el contexto sociotecnológico actual, que es exactamente en qué momento nos encontramos, en qué situación, cuál es el momento, cuál es la circunstancia, cómo es el contexto. Yo creo que estos temas son, en este caso, también muy, muy, muy importantes. En tercer lugar, yo creo que es, en este sentido, importante también hablar de imaginación, creatividad y gestión del cambio. Cómo son los procesos de gestión del cambio. En este sentido, sí que les voy a dar algunas pistas que tienen que ver sobre todo con algunos puntos en relación a cómo y de qué forma acompañamos a los profesores, en este sentido, en procesos de innovación. Tanto exista TIC como si no existe TIC, pero cómo es en este caso estos procesos o cómo son estos procesos de innovación, en este caso metodológica. De allí pasaremos a los procesos de innovación con soporte TIC, cómo son, cómo funcionan, y por último me quería también despedir con 10 principios para innovar pedagógicamente con soporte TIC, en el sentido de que son 10
claves, 10 puntos que para nosotros son como muy sagrados a la hora de tratar la innovación con soporte TIC, ¿no? Más tarde, si quieren, pues ya iremos, como les decía, uno detrás de otro, viendo cómo son estos puntos. Vayamos entonces al primer apartado que tiene que ver con estas previas antes de entrar en materia. Miren, les pongo esta pequeña transparencia porque me parece como muy paradigmática, ¿no? Muy paradigmática de los momentos en los que nos vivimos y sobre todo también para poder entender exactamente qué es lo que nos ocurre. ¿Qué es lo que nos ocurre cuando probablemente vemos y entendemos que ha habido algo nuevo o hay algo nuevo en este caso que nos rodea, ¿no? Esta viñeta representa cada una de las personas que en su contexto determinado en el tiempo fueron personas muy representativas, fueron personas, fíjense, en 1878 el director del Servicio Postal Británico decía: el Reino Unido no necesita teléfonos, tenemos mensajeros de sobra. Más tarde, en 1883, el presidente de la Royal Society nos dice: las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Y el mejor de todos, yo creo que el más, en este caso el más ejemplo, ¿no?, sería el de 1946, el presidente de la 20th Century Fox, ¿no? Nos dice: la televisión no durará porque la gente se cansará de ver una caja de madera. Y así podríamos seguir concretamente con cada uno de los diferentes personajes, ¿no? ¿Por qué les he puesto esta viñeta? Les he puesto esta viñeta porque en principio el director del Servicio Postal Británico se vio amenazado con el teléfono. El presidente de la Royal Society, que era quien gobernaba y administraba los ferrocarriles, se vio amenazado con los aviones. Y el presidente de la 20th Century Fox, del cine, como pueden comprender, se vio altamente amenazado por la televisión. Lo que nos hace pensar que cuando llega algún tipo de tecnología nueva, la primera sensación, la primera percepción que tenemos es de amenaza y que probablemente muchas de las cosas que tenemos alrededor son en este caso imposibles, ¿no? Y esto, como hemos podido observar, en este caso tampoco es así, ¿no? Y por lo tanto, fíjense, y ahí les quería dejar este punto de que el futuro pertenece a aquellos que ven las ventajas de algo antes de que sean evidentes para el resto. Esto nos lo explica el doctor Bartomeu Serra, que es un profesor universitario de la Universidad de las Islas Baleares, en España, y por lo tanto me parecía interesante en este sentido poderlo evidenciar, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, en la que no se asusten, no es que no vean nada, sino que en esta diapositiva les voy a poner un pequeño vídeo en el que quiero que estén muy atentos, porque es un vídeo muy ejemplificado, con un gran poder de ejemplificación, ¿no? Miren, en segundo lugar, fíjense, la tecnología ha venido para quedarse, este sería el primero. El segundo lugar sería: para innovar y crear es necesario tiempo. El experimento que les voy a poner a continuación se hizo en una clase con unos niños y se darán cuenta de lo importante que llega a ser el hecho de poder dar tiempo, y por lo tanto la creatividad no está sobre todo correlacionada en este sentido con la presión del tiempo. Si damos tiempo a nuestros profesores y a nuestros niños, muy probablemente los resultados que tengamos sean resultados realmente muy, pero que muy, en este caso, espectaculares. Si les parece, vamos a ver el vídeo y les invito a que puedan reflexionar conmigo. A los niños se les pedía que sobre todo
en este caso, durante 10 segundos, tuvieran la oportunidad, 10 segundos, de completar un dibujo, como han visto ustedes, como forma de reloj. Y este era el resultado. Como pueden observar, la mayor parte de relojes se parecen. ¿Qué ocurre si les pedimos la misma tarea, que completen el dibujo, pero en vez de 10 segundos les damos 10 minutos? Y este es el resultado. Muy bien, como han podido en este caso observar, bueno, pues la importancia que llega a tener en este caso el tiempo es clarísima, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues para innovar y en este caso crear es necesario sobre todo la presencia de tiempo para trabajar. La tercera cuestión que me gustaría compartir con ustedes es una que tiene que ver mucho con la gestión del cambio. Y es entender que para cambiar es necesario hacer cosas diferentes. Einstein también nos lo decía, ¿no? Probablemente si hacemos siempre lo mismo, tendremos y obtendremos siempre los mismos resultados. Pues bien, yo creo que también es necesario entender qué es lo que les estamos pidiendo a nuestros profesores, ¿no? Les estamos pidiendo que salgan de su zona de confort, que abandonen esa zona de confort. Y eso es muy complicado porque muchos de nuestros profesores precisamente ya tienen, pues bueno, muchas de sus clases preparadas, ya tienen mucho de las estrategias muy pensadas para que salgan con éxito, y por lo tanto el hecho de incorporar tecnología nos pide en este sentido que les saquemos de su zona de confort para que en cierta manera arriesguen, ¿no? Arriesguen y que no sepan incluso cómo va a salir, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es necesario comprender exactamente qué es lo que les está ocurriendo. Les estamos pidiendo que salgan de su zona de confort, y para salir de su zona de confort creo que es necesario en este sentido acompañarlos, y acompañarlos veremos cómo y de qué forma lo podemos hacer. Si les parece, vamos al segundo apartado de nuestra charla, de nuestra conferencia, que tiene que ver con el contexto sociotecnológico actual. Les voy a poner una diapositiva que al menos aquí en Barcelona, en Cataluña, en España, tiene mucha gracia, ¿no? Porque precisamente es la que muchos de nuestros profesores, pues bueno, tienen una cierta edad, y por lo tanto se acuerdan exactamente de lo que sucedía cuando veían perfectamente la diapositiva que les voy a poner a continuación. Fíjense, nuestros hijos nunca sabrán la relación entre estos dos objetos, un cassette y un boli Bic. Yo no sé si ustedes en este caso son también de la misma quinta que yo, pero en cualquier caso enséñenles a un infante o un adolescente un boli Bic y una cinta de cassette, y les aseguro que les quedará una cara verdaderamente de diplodocus, ¿no? Porque no entenderán exactamente qué relación había entre estos dos objetos, ¿no? Cuando alguno de ustedes quizás se habrá pasado algunas tardes incluso pues cogiendo y con el boli Bic intentando que la cinta pues se pusiera correctamente en el propio cassette, ¿no? Bueno, esto es para decirles que la tecnología lo es solo para aquellos que han nacido antes que ella, ¿eh? Esto lo decía nuestro profesor Alan Kay, y en este sentido creo que tiene, pues bueno, mucha razón, ¿no? Esto significa que muchos de nuestros alumnos que están en clases no perciben tecnología cuando ven un ordenador.
los únicos que percibimos tecnología somos los adultos, ¿no? Somos los mayores, ¿no? Para nosotros vemos cables, vemos problemas, vemos wifi, vemos obstáculos, vemos que hay conexiones que no funcionan, que el streaming no va bien, que el audio no acaba de funcionar. Para ellos todo esto no existe, no es tecnología. Lo ven como un mueble, como puede ser algo totalmente invisible, ¿no? Para mis hijos, pues es muy normal hacer videoconferencia con sus primos de Madrid, ¿no? Para mis hijos es muy fácil poner un Blu-ray directamente pues en el ordenador, ¿no? E incluso que me digan que suban al coche y en este caso me digan que el coche hable, ¿no? Que ponemos el GPS, ¿no? Pues a mí aún me sorprende, incluso me fascina que exista algún aparato que es capaz de controlarnos, en este caso desde el espacio, ¿no? Para ellos esto no es ningún tipo de tecnología, no es tecnología, ¿eh? En este caso no es tecnología. Para nosotros, sobre todo, sí que lo es. Otro de los puntos que sí que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con la siguiente diapositiva. Miren, hay un autor llamado Mark Prensky que nos habla del concepto de nativos digitales, ¿no? Yo quisiera hacer una pequeña matización, ¿no? Estos chavales que, como bien dice Mark Prensky, han nacido rodeados de tecnología, les es muy fácil conectar el móvil, configurar el wifi y probablemente programar el vídeo, ¿no? Pero no confundamos la pericia tecnológica que tienen, con el hecho de que sepan trabajar con el ordenador o con la tecnología. Nuestros alumnos, sobre todo, no tienen criterio a la hora de seleccionar y organizar la información. Y les es muy necesario que los podamos, en este caso, orientar, acompañar, porque no tienen las estrategias que podemos llegar a tener los adultos. En este sentido, es, sobre todo, muy importante que no confundamos el hecho de que tengan pericia tecnológica, cosa que nos puede ir muy bien para que nos puedan ayudar en clase. Es decir, no hay ninguna piedra filosofal que diga que el profesor tiene que saber poner un proyector, evidentemente lo tiene que saber poner, pero si no lo sabe poner, que no se asuste. Los alumnos se lo pondrán encantados, por lo tanto, los primeros cómplices que tenemos son los alumnos para que utilicen la tecnología. Y yo creo que esto es muy importante a tener en cuenta. Y en segundo lugar, que hemos de acompañarlos en todo el proceso de alfabetización tecnológica. Y eso supone insistir mucho en cómo se organiza la información, cómo se clasifica, cómo se categoriza, cómo se selecciona y por lo tanto qué veracidad tiene el contraste de la información. Yo creo que esto será en este sentido muy importante. Vayamos a la tercera parte de nuestra conferencia, que tiene que ver con motivación y gestión del cambio. En este apartado sí que querré explicarles qué es lo que está sucediendo cuando le pedimos a un docente que cambie. Antes hemos visto, sobre todo, que le pedíamos que abandone esa zona de confort. Pero vamos a ver qué ocurre cuando le pedimos que abandone esa zona de confort. Que es lo que le sucede, es una emoción y un sentimiento totalmente, muy comprensible, pero que yo creo es muy importante que lo tengamos presente, ¿no? Fíjense, la persona que ven aquí se llama Joe Dispenza. Este señor es un experto en neurofisiología y en una entrevista que le hicieron en un periódico de aquí catalán, en una entrevista nos explicaba por qué da miedo cambiar. ¿Por qué cuesta tanto cambiar? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar, ¿no? Antes de que les pase a leer, o que probablemente ya estén leyendo exactamente lo que dice la transparencia, una de las importantes psicoterapeutas del siglo XX, Virginia Satir, nos explicaba exactamente que el instinto, más fuerte que el instinto de supervivencia, es el instinto de familiaridad. Es decir, las personas estamos altamente arraigadas a lo que nos es familiar. Es como si nuestro cerebro nos protegiera de cualquier tipo de cambio, ¿no? Y por lo tanto tuviéramos que ir en contra de lo que nos dicta nuestro cerebro, ¿no? Y por lo tanto nos supone un esfuerzo suplementario. Pues bien, Joe Dispenza nos explica que para experimentar algo nuevo tenemos que arriesgar, dejar el territorio de lo predecible y entrar en el terreno de la incertidumbre. Por lo tanto, les estamos pidiendo a nuestros profesores que arriesguen,
que dejen aquello que ya conocen y que entren en un terreno totalmente en el que no vamos a saber exactamente los resultados. Fíjense lo que les estamos pidiendo, Por lo tanto, es muy comprensible que les dé miedo cambiar, y para ello es muy importante, sobre todo, ponernos en su lugar. Una de las diapositivas que yo creo que también son muy importantes en este caso entender qué es lo que está sucediendo en estos momentos, tendría que ver con esta que les pongo. Miren, evidentemente el hecho de introducir tecnología en la escuela no deja de poner mucho ruido en la organización. Es cierto, es verdad. Pero no confundan lo que nos está sucediendo. No se trata tanto de un problema de ordenadores o de conectividad, que es cierto, también es verdad. Si no funcionan, si no hay conectividad, no podemos realizar según qué tipo de actividades, es verdad. Pero no confundan esto con el problema realmente que tenemos delante, que es de cómo nos enfrentamos a la gestión del cambio. Es decir, cómo y de qué manera ayudamos a que nuestros profesores no les cueste tanto cambiar. Fíjense qué paradoja, ¿no? En la escuela, precisamente, existen los mayores expertos en aprendizaje, ¿no? Y quizás es la institución que menos aprende a lo largo del tiempo, ¿no? Muchas veces hemos hablado que existen escuelas más propias del siglo XVIII, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI, ¿no? Y a caballo de estos 3-4 siglos es donde se encuentra el problema educativo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo y de qué manera podemos ayudar a nuestros profesores, en este caso, a cambiar? Si seguimos de forma por decirlo de manera graciosa, y para poner un punto de humor, siempre podemos tener el kit, este kit que ponemos en muchos casos en las escuelas cuando empezamos a trabajar con tecnología. Yo me dedico a ponerlos en la sala, en los claustros de profesores. Lo pueden encontrar en este caso por internet porque es muy fácil, que es precisamente el kit de reducción de estrés, ¿no? Que es golpear la cabeza aquí, coloquen el kit en una superficie firme, sigan las instrucciones en el interior del círculo y repetir el paso 2 tantas veces como sea necesario. Bromas aparte, es muy importante que podamos tener una gran empatía con los profesores que están haciendo esfuerzos a la hora de incorporar tecnología. Y esto supone estar a su lado. No tanto en hacer cursos de 15, 20, 30 horas, que son importantes, pero sobre todo estar a su lado e incluso ponernos en su aula para ver cómo trabaja y en este caso acompañarlos por si quieren introducir la tecnología. Si vamos más adelante, vamos a ver cómo y de qué manera se llevan a cabo los procesos de innovación con soporte TIC. Miren, en este apartado les voy a explicar exactamente cómo y de qué manera las escuelas, las organizaciones educativas llevan a cabo estos procesos de innovación con soporte TIC, porque no pasan de un día al otro con cambios significativos, sino que en muchos casos, para que haya un cambio realmente importante, es necesario que exista un verdadero equipo, un claustro muy bien avenido, pero sobre todo también una serie de pasos y requisitos por los que el profesorado pasa. Vamos a verlos a continuación. El primero de ellos, fíjense, cuando hablamos de innovación, yo creo que es importante tenerlo presente, cuando hablamos de innovación, uno de los aspectos a tener en cuenta es el siguiente. En primer lugar, innovación viene de la palabra innovatio, novus, novedad, y interior. Por lo tanto, cuando hablamos de innovación, estamos hablando de que introducimos algo nuevo que proviene del exterior, y sobre todo también, la segunda excepción, obtenemos o extraemos de alguna cosa que resulta nueva a partir del interior de una realidad determinada. Es decir, probablemente los procesos de innovación con soporte tecnológico lo que nos van a poder dar es no tanto el hecho de poner ordenadores en el aula, sino el hecho de sacar lo mejor que pueden llegar a tener tanto nuestros niños como nuestros profesores. Es decir, que sepamos detectar también el talento del profesorado a la hora de trabajar con tecnología. Fíjense, por ejemplo, Thomas Alva Edison, cuando hablaba de la innovación, nos hablaba de que la innovación es visión, por lo tanto es muy importante tener un horizonte y ejecutarlo.
porque la innovación sin ejecución es toda una alucinación. Y por lo tanto es muy importante esta visión, este plano, este plan estratégico, pero sobre todo también llevarlo a cabo. En segundo lugar, en los claustros que acostumbramos a tener en este sentido el uso de la tecnología, siempre nos acostumbramos a tener, como en esta viñeta, siempre nos acostumbramos a tener estas dos posturas, ¿no? Una postura, en este caso, apocalíptica o integrada, ¿no? Cuando alguien en un claustro habla de tecnología, hay algunos que se les ponen los pelos de punta, ¿no? Fíjense en esta viñeta, ¿no? Es en el Simposium de Tecnologías del año 2002, y uno le dice al otro: esto de la enseñanza asistida por ordenador está muy bien, pero jamás sustituirá la figura del profesor, ¿no? Y el que está al lado piensa: se llama imprenta, parece eficaz, pero jamás podrá sustituir la figura del copista, ¿no? Cuando precisamente la figura del copista ahora ya no existe, ¿no? Bien, no existe el copista, pero quizás exista un editor. Y por lo tanto, hemos de tener en cuenta que nuevos medios también traen nuevas profesiones, ¿no? Y por lo tanto, probablemente, muchos de sus alumnos quizás trabajen en algunas profesiones que aún hoy no existen. Y por lo tanto, la posibilidad y la oportunidad de que puedan llegar a trabajar, y en este caso pues a alfabetizarse digitalmente, les da una ventaja muy competitiva en el mundo laboral, ¿no? Les hablaba de las posturas integradas o apocalípticas de Umberto Eco porque en todo claustro siempre existen la mayoría de profesores que o bien están a favor, en este caso, del uso tecnológico, o bien aquellos que piensan que el reto tecnológico les va a llevar al fin del mundo, ¿no? Y por lo tanto es importante tener en cuenta esta fina línea delgada roja, ¿no? En el que ni tanto posturas integradas, en el que todo tiene que ser ordenadores, ni apocalípticas de que va a venir el fin del mundo por la tecnología, ¿no? Sino encontrar un punto medio, y por lo tanto es el punto virtuoso. La tercera idea que me gustaría compartir con ustedes sobre el proceso de innovación metodológico son los 3 errores de innovación. Y aquí es donde vamos a tener grandes problemas. Les voy a poner a distancia un pequeño juego, un pequeño reto. Ahí va. Miren, en esta diapositiva existen 3 errores de innovación. Les voy a dejar, unos segundos para que puedan pensar exactamente qué tipos de errores están en estos momentos representados en esta viñeta. Fíjense, hay un señor, dice: es un innovador, utiliza el PowerPoint para explicar los Reyes Godos. Dice: es impresionante, no puede dejar de innovar. Bueno, pues para este pequeño ejercicio ya les explico que, el primer error de innovación se trata de pensar de porque utiliza el PowerPoint es un innovador. No por eso tiene que ser innovación. El segundo: si se fijan, también hay ahí una pizarra digital interactiva y por lo tanto, no por el hecho de utilizar una pizarra digital interactiva tenemos que ser innovadores. Por lo tanto, segundo error de innovación. Pero existe un tercer error de innovación que es el más grave, y es en donde realmente tendremos serios problemas en los claustros, porque nadie querrá abandonar su zona de confort, que es la siguiente. Fíjense, la viñeta les explica que para explicar los Reyes Godos utiliza el PowerPoint. El problema no está tanto en utilizar el PowerPoint, sino explicar los Reyes Godos. Es decir, hay una serie de contenidos que empiezan a ser ya realmente muy poco funcionales y no vale la pena abordarlos en el currículum. Y aquí está el verdadero problema. Es decir, la mochila está ya muy llena, la bolsa de contenidos está ya muy llena. Y por lo tanto, o bien defendemos la postura, y tampoco quiero hacerlo de manera polar, de un polo a otro polo, sino o bien defendemos la postura de que es muy importante el saber o es muy importante el saber hacer, y por lo tanto un saber competencial. Hay temas que son ya bastante absurdos de tocar en la escuela, y por lo tanto quizás sea más importante que nuestros alumnos sean capaces de pensar, de hablar, de escribir y de leer, y por lo tanto de dedicarnos realmente a aquello que vale la pena. Con el soporte tecnológico, evidentemente, pero hay algunos temas, como por ejemplo el de los Reyes Godos o
les voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? El de las rocas, ¿no? Mis hijos de cuarto y de quinto de primaria, pues el otro día me preguntaban exactamente que les preguntara la lección sobre el tipo de rocas, ¿no? Yo no sé hasta qué punto es tan importante que en la primaria tengan que saber el porqué de las rocas. No lo veo realmente importante. No vale la pena. No creo que valga la pena tener que estudiar el hecho de las rocas, ¿no? Y como estos temas podríamos poner unos cuantos más. Aquí es donde vamos a tener precisamente un gran problema en los claustros. Decidir exactamente qué vale la pena y cómo podar el currículum. Vamos más adelante, si les parece. La siguiente diapositiva tiene que ver con la curva de la adopción de las innovaciones en las organizaciones. Esta curva es muy interesante, es de Rogers, en el año 95, explicaba que en las organizaciones existe una curva, como pueden ver de Gauss, en la que los más innovadores, que son este 2,5% de las organizaciones, son los que primero adoptan, en este caso, cualquier tipo de innovación. Respecto al 16% de laggards, los laggards no son lagartos, los laggards son los perezosos, y por lo tanto, en este sentido, este 16% representa a aquellos que no van a cambiar, ni por mucho que les vayan a dar muchos estímulos, les va a costar mucho cambiar. ¿Por qué les he puesto esta curva de innovación de Rogers? Miren, porque será muy importante no confiar tampoco los procesos de innovación en este 2,5% de innovadores. No se equivoquen. No son estos precisamente los que tienen que tirar del carro. Son los adoptadores tempranos, este 13,5%. En este 13,5% existen personas que sobre todo pueden ayudar al resto a tirar del carro y a ser ejemplo y líderes en la escuela. Por lo tanto, vayan a detectar aquellos que, uno, no tienen que ser, por ejemplo, los más jóvenes. No porque sean los más jóvenes tienen que saber más de tecnología. 2. No porque sepan mucho de tecnología tienen que ser los mejores. Tampoco. Acostumbran a ser precisamente, en tercer lugar, los que tienen mejor clima con sus compañeros. Es decir, busquen aquellos profesores que realmente tienen mucho sentido común, tienen mucha sensatez en el uso pedagógico y lo encontrarán también con el uso tecnológico. Ahora, eso sí, apóyense de los 2,5% de innovadores, porque son los que realmente van, en este caso, por delante y nos pueden enseñar muchas cosas. Por lo tanto, ténganlos en cuenta. Pero sobre todo, los adoptadores tempranos son aquellos que pueden tirar, en este caso, del carro. A continuación, vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre, en este sentido, en los procesos, en este caso, de la secuencia de la adopción de las innovaciones. El proyecto ACOT, que es el proyecto de Apple Classroom of Tomorrow, explica que una escuela que desea adoptar la innovación pasa por una serie de estadios. Estos estadios son, sobre todo, el primero, el de entrada, el de familiarización. Es muy importante que los profesores se familiaricen, pierdan el miedo con cualquier uso de la nueva tecnología. A partir de allí pasan por una serie de estadios y fases en que adoptan, adaptan, se apropian de ella y son capaces de inventar. Pero para todo ello es muy importante que haya siempre alguien que los siga, que les haga de soporte y por lo tanto, no tanto a nivel tecnológico, sino sobre todo a nivel metodológico. Por lo tanto, estamos pensando en una figura que haga de asesor pedagógico con el soporte tecnológico, que no tiene nada que ver con el coordinador TIC, que es el que se encarga quizás de mirar de que todas las conexiones funcionen bien. Y aquí, por lo tanto, ya diríamos un segundo papel, ¿no? Ha de haber un coordinador TIC que se dedique única y exclusivamente a cuestiones tecnológicas y un coordinador que nosotros denominamos un coordinador TAC, que es el coordinador de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, que se dedica a ayudar y acompañar a los profesores. Si les parece, vamos a seguir con la diapositiva y les he puesto algunas viñetas, pues un poco simpáticas, ¿no? En primer lugar, esta de aquí, fíjense, dice: no sé si empezar un blog sobre WebQuest o una WebQuest sobre blogs o mejor un blog sobre wikis. Ya está, una wiki sobre WebQuest. ¿Y qué tal una WebQuest sobre wikis? Vaya lío, mientras me lo sigo seguiré innovando con el PowerPoint, ¿no? Bueno,
lo importante, tener sentido común, tener sentido común. Una segunda viñeta, ¿no? Una segunda viñeta. Fíjense, ¿no? Predicar con el ejemplo. ¿Habéis visto lo que pone el profe en su perfil de Facebook? Fiaros vosotros de los perfiles. Y dice el profesor: me apasiona la innovación educativa y experimentar cosas distintas cada día, ¿no? Cuando a los niños les dice, por cierto, ¿qué había de deberes? Copiar los ejercicios de la página 42 a la 48. Bueno, pues eso, te casca un negativo, anda, guarda el portátil, que como venga el profe, cuando el profe lo que decía era otra cosa, ¿no? Cuando probablemente lo que podemos hacer es investigar en la red, hacer un canal de podcast, hacer una narración digital, un blog de aula, juntar todo lo anterior y por lo tanto perder el miedo con alguna cosa muy puntual. Alguna cosa muy puntual no por el mero hecho de hacerla, sino porque en el fondo responde a una necesidad, en este caso pedagógica, ¿no? Miren, les pongo una frase de Seymour Papert. Como ustedes sabrán, Seymour Papert es el padre de la tecnología educativa, es uno de los padres de la tecnología educativa, ¿no? Y en esta frase, en esta secuencia, nos explica algo que tiene, bueno, que es muy interesante, ¿no? Que nos dice: el usar una conexión de internet en el aula para avivar el currículum de matemáticas de una clase de cuarto es muy importante, es algo bueno, háganlo sin dudarlo si son profesores de cuarto. Pero no confundan esto con la actividad que prescribo de desarrollar una visión sobre el futuro del aprendizaje. Y dice: como un ejercicio de imaginación educacional para fortalecer sus poderes visionarios, piensen en un mundo en el cual 1. No existe algo llamado cuarto grado, porque la segregación por edad ha ido por el camino de otras divisiones arbitrarias de personas. Aquí, en España, en Barcelona, en Cataluña, existen las escuelas rurales en las que los niños no tienen ni cuarto, ni quinto, ni sexto, sino que están mezclados entre ellos. Bien. En segundo lugar, no existe algo llamado aula-clase, porque el aprendizaje ocurre en una variedad de escenarios. Y esto supone, en este sentido, pensar que hay muchos escenarios más allá del aula que se pueden renovar. Uno de ellos sería la gran y famosa biblioteca. Y por último, nos dice: y no existe algo llamado currículum, porque la idea de que todos deben tener el mismo conocimiento ha llegado a ser vista como totalitaria. Tendría que ver con el punto que les explicaba antes sobre el hecho de ir podando, en este caso, el currículum. Será muy importante que el profesorado, antes de pensar si quiere utilizar o no la tecnología, reflexione sobre todo sobre qué tipo de conocimientos son necesarios para acercarnos a la vida real y funcional. Evidentemente que es muy importante la cultura general, pero hay cosas que hemos dado en la escuela que ya ni nos acordamos, ni han sido realmente funcionales. Pensemos exactamente qué tipo de ciudadanos tienen que vivir, en este caso, en el futuro. Y tendremos probablemente la respuesta a entender exactamente qué es lo que ocurre y qué es realmente lo que necesitan. Bien, si les parece, vayamos a estos 10 principios ya para acabar, para innovar pedagógicamente con soporte TIC. Son 10 principios que a nosotros nos parecen realmente muy interesantes, que nos han dado muchas pistas para poder ver exactamente qué es lo que ocurre en la escuela y sobre todo tómenlos como en forma de decálogo, ¿no? Que no deja de ser pues una idea clara de lo que puede llegar a ser pues en los procesos de innovación, ¿no? Vamos a por ellos. El primero. Fíjense, el primero tiene que ver con la actitud 2.0, ¿no? Mucha gente se dice, bueno, es que oiga, esto del 2.0 es ir poniendo recursos, ¿no? No, oiga, la web 2.0 no es tanto un cambio tecnológico, sino un cambio conceptual. Es una actitud más que una tecnología, es una actitud, el hecho de compartir, el hecho de lo que puede llegar a ser, fíjense, una confirmación del imparable cambio estructural al que se refería Bauman, el colapso de las formas tradicionales, ¿no? En el fondo, estamos hablando de que el hecho de compartir también crea conocimiento y por lo tanto hemos de ir pensando en lo que definimos como el aula 3.0, como aquella aula que nos vamos formando también nosotros. Por tanto, primer punto, la actitud 2.0. El segundo punto tiene que ver con el empoderar al equipo directivo. Miren, esta viñeta es de Kino. Kino es uno de mis dibujantes favoritos y siempre que he tenido algún cargo de responsabilidad la he puesto en mi despacho
porque no deja de ser incluso pues un deseo, ¿no? La viñeta representa una tormenta, una tormenta extraordinaria en la que hay pues bueno una barquita, y en esa barquita se ve solo una persona remando, y las otras, que son los directivos, le dicen: ¿cómo que no rema más? Me extraña, Fernández, ¿estamos o no estamos todos en la misma barca? Miren, tienen que entender que el hecho de incorporar tecnología en las aulas, sobre todo, tiene que ver con un proceso de liderazgo muy importante de la escuela. Es decir, los primeros que tienen que pasar por ese proceso de formación y de sensibilización es el equipo directivo. Es crucial. Y por lo tanto, es muy importante ayudar al equipo directivo también a que entre y entienda exactamente qué es lo que se les está pidiendo. Tercer punto. Vamos al tercer punto. El tercer punto tiene que ver con un trabajo que hemos realizado también en nuestra universidad, juntamente con el Centro de Tecnología Situarte y la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC, en el que es muy importante la necesaria evaluación de la madurez tecnológica y pedagógica de centro. Antes de incorporar tecnología, es muy importante hacer un diagnóstico previo de cómo está el centro, a nivel de clima, de dotación, de planes de innovación, de competencias TIC-TAC, y por lo tanto, ver y entender exactamente cómo está la situación. Antes de introducir nada, primero una evaluación. Es primordial. El cuarto punto, principio, tiene que ver sobre todo también con lo que nosotros denominamos empoderar al profesorado, empoderar al profesorado. Y empoderar al profesorado significa confiar en él, pero también evaluarlo. Y por lo tanto será necesario empezar a pensar en rendimiento de cuenta. El rendimiento de cuenta supone, en este caso, que los alumnos evalúen también la formación en clase recibida. Es muy importante que los alumnos también puedan llegar a evaluar a sus propios profesores y que los profesores se puedan evaluar entre ellos. Es básico, pero lógicamente a cambio una gran formación, un gran acompañamiento, y por lo tanto que no se sienta solo en ningún momento, que se sienta bien acompañado. Vayamos en este caso al quinto punto. Uno de los temas que al menos también nos hemos encontrado aquí en Cataluña es la importancia de que cuando introducimos tecnología también tenemos que tener en cuenta las familias, y por lo tanto acompañar a las familias también es muy necesario, sobre todo pensando en cómo y de qué manera podemos ayudarlos, en este caso, a sensibilizarlos sobre el uso de los hábitos saludables con las nuevas tecnologías, porque si los profesores se encuentran en este caso muy confusos, las familias también. Antes se lo decía, contar con la complicidad del alumnado, ¿no? El hecho de que nuestros alumnos saben más que nosotros de tecnología no nos tiene que hacer sentir mal, sino precisamente que contemos con su complicidad y por lo tanto que nos preparen cosas, que nos expliquen exactamente cómo se conectan las cosas, y quizás descubrimos otro tipo de alumno, ¿no? Un tipo de alumno que quizás con la tecnología se siente incluso más seguro, ¿no? Y a lo mejor ahí descubriremos algún talento oculto, ¿no? Nosotros denominamos los 7 principios de Frank Ponti porque tienen que ver con el tiempo para pensar de forma alternativa, conectar, pensar con fluidez, emocionarse, alegrar la mente, pensar entre todos. En el fondo es cómo y de qué manera implicamos a la mayor parte del profesorado del claustro para que pensemos de forma creativa y alternativa y conectemos. La introducción de la tecnología pide que seamos muy flexibles, muy digitales, y por lo tanto que trabajemos en red. Es muy importante el trabajo en red en el mundo digital. No podemos trabajar de forma aislada, analógica, y querer introducir tecnología de forma digital. No, ahí no se casan. Vayamos a por el octavo punto, ¿no? Les he puesto esta diapositiva, es una de mis cuadros favoritos también, el Cabanote de los hermanos Marx.
Miren, poner tecnología en el aula también es aceptar un cierto caos, ¿eh? Y por lo tanto, si ustedes van algún día a alguna redacción de algún periódico, es posible que vean que aquello se parece más, ¿no? Desorden, caos. Bueno, pues quizás el aula también tenga que ser así, ¿eh? Más parecida a un ambiente laboral que no a un ambiente que incluso llega a ser como muy poco natural, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues quizás los primeros días será un caos, ¿no? Y yo creo que esto es importante aceptarlo, ¿no? Y yo creo que también es muy importante comprender el momento y el contexto, ¿no? En este sentido, entender en qué momento nos encontramos, en qué contexto. Piensen que en el momento de crisis más importante es cuando tenemos las ideas más potentes, ¿no? Quizás sea lo más interesante en estos momentos, ¿no? Ver exactamente que la tecnología nos brinda una gran oportunidad de cambio, de renovación y de volver a pensar o volver a redefinir cómo queremos que sea nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Sobre todo mucha paciencia, mucha calma, y sobre todo pensar y ponerse al lado de nuestros profesores. Yo creo que esto es clave, entender exactamente cómo y de qué manera podemos ponernos siempre al lado de nuestros colegas, ¿no? No quería por eso acabar la conferencia sin ponerles la última viñeta, como pueden ver, una viñeta simpática, que yo creo que esto es, en este caso, pues muy paradigmática. Esta viñeta es una de las que más me gustan también, de Forges. Miren, son dos niños que se encuentran al final, pues, de las Navidades, ¿no? Y uno le pregunta al otro: oye, ¿y a ti qué te han traído los Reyes, no? Dice: pues mira, a mí me han traído pues un ordenador, una impresora, juegos de la Game Boy, ¿no? Un traje en Madrid, la colección de vídeos de Disney. Y a ti, dice, mi papá y mi mamá me han dado besos, ¿no? Y el otro dice: jo, qué suerte, ¿no? Miren, antes de la tecnología, o mejor dicho, la mejor tecnología que tenemos en estos momentos son besos y abrazos a nuestros niños y adolescentes. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer.